Las contracciones golpeaban como trenes de carga, una tras otra, y agarré las barras de la cama del hospital tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. 21 horas. Ese era el tiempo que había estado en esta habitación estéril, respirando a través de un dolor que se sentía como si mi cuerpo se estuviera desgarrando desde adentro. Mi esposo Rodrigo estaba parado a mi lado, revisando su teléfono, ocasionalmente mirando hacia arriba cuando hacía un sonido que no podía ignorar. «Ya casi llegamos, amor», dijo sin levantar la vista, su voz llevando ese tono condescendiente que había llegado a odiar durante los últimos 9 meses. El mismo tono que usaba cuando me decía que estaba pensando demasiado los colores del cuarto del bebé, cuando decidió que no necesitábamos una doula, cuando me informó que su madre se quedaría con nosotros el primer mes después de que llegara el bebé. Otra contracción se estrelló contra mí, y mordí mi labio hasta que saboreé cobre. La enfermera, una mujer de unos 50 años con ojos amables y cabello plateado, ajustó mi suero y apretó mi hombro. «Lo estás haciendo increíble, cariño. Solo unos empujes más y conocerás a tu pequeña». Mi pequeña. Durante 9 meses había imaginado sostenerla, susurrando su nombre, el nombre que había elegido cuidadosamente, con amor. Valeria Isabel. Por mi abuela que me crió, que me enseñó a ser fuerte, que habría estado tan orgullosa de ver este momento. Se lo había mencionado a Rodrigo meses atrás, y él simplemente se encogió de hombros. Dijo que lo resolveríamos después. «Un gran empuje más», gritó el doctor, y empujé con todo lo que me quedaba. La presión, el ardor, la necesidad abrumadora de sacarla a salvo consumió cada pensamiento hasta que de repente, alivio. El llanto más dulce que había escuchado llenó la habitación. «Es hermosa», susurró la enfermera, y a través de mis lágrimas la vi. Piel rosada perfecta, pequeños puños agitándose, cabello oscuro pegado a su cabeza. Mi hija. Mi corazón explotó con un amor tan feroz que me quitó el aliento. El doctor la estaba limpiando cuando Rodrigo de repente se enderezó, su teléfono olvidado. «Dame el certificado de nacimiento», le dijo a la enfermera, su voz cortante con autoridad. «Se llamará como mi madre, Carmen Rodrigo Vázquez». Las palabras me golpearon como agua helada. «No», susurré, mi voz ronca por horas de gritos. «Su nombre es Valeria Isabel». Rodrigo se volvió hacia mí, y por un momento vi algo frío parpadear en su rostro antes de reírse. En realidad se rió. «No tienes voz en esto, Beatriz. Estás exhausta. No estás pensando claramente». La habitación cayó en silencio excepto por los suaves llantos de mi bebé. Incluso el doctor se detuvo, mirando entre Rodrigo y yo con obvio malestar. Pero fue la enfermera, la que había sido tan amable durante mi trabajo de parto, quien se adelantó. Su rostro había cambiado, se había endurecido de alguna manera, y estaba mirando a Rodrigo con una expresión que no podía descifrar. «Señor», dijo en voz baja, «la madre también tiene que firmar el certificado de nacimiento. Se requieren las firmas de ambos padres». Su voz era firme, profesional, pero había algo debajo que hizo que mi corazón se saltara un latido. La mandíbula de Rodrigo se tensó. «Ella firmará lo que yo le diga que firme. ¿Verdad, amor?» Se volvió hacia mí con esa sonrisa que usaba en público, la que hacía que la gente pensara que era encantador. «Solo estás emocional ahora. Mi madre crió 4 hijos. Se merece este honor». «No». La palabra salió más fuerte esta vez, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Quizás era sostener a mi hija, sentir su pequeño peso contra mi pecho, o quizás era la forma en que la enfermera me miraba como si supiera algo que yo no sabía. «Su nombre es Valeria Isabel Vázquez. Eso es lo que voy a firmar». La máscara de Rodrigo se deslizó completamente. Su rostro se puso rojo y se inclinó sobre mí, su voz bajando a un susurro que de alguna manera se sintió más amenazante que gritar. «No me avergüences, Beatriz. No aquí.
No ahora. ¿Sabes lo que pasa cuando me avergüenzas? Sí sabía. Los tratamientos silenciosos que duraban semanas. La forma en que le diría a la gente que estaba teniendo uno de mis episodios cuando no estaba de acuerdo con él. La forma en que me había aislado lentamente de amigos que él decía que eran malas influencias. La forma en que controlaba cada peso que gastábamos, cada decisión que tomábamos, cada aspecto de nuestras vidas. Pero algo era diferente ahora. Quizás era el agotamiento, o las hormonas, o el feroz instinto protector que había despertado en el momento que escuché el llanto de mi hija. Fuera lo que fuera, encontré sus ojos y no aparté la mirada. «Ya no me das miedo», le susurré de vuelta. Fue entonces cuando la enfermera se inclinó cerca de ambos, su voz apenas audible. «¿Debo decirle todo?», me preguntó, sus ojos nunca dejando el rostro de Rodrigo. El color se drenó de su rostro tan rápido que pensé que podría desmayarse. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». La enfermera se enderezó, su credencial captando la luz fluorescente. Entrecerré los ojos para leerla a través de mi agotamiento. Carmen Herrera, eje, labor y parto. Pero fue su expresión la que me heló la sangre. Sabía algo. Algo que tenía a Rodrigo alejándose de mi cama como si hubiera sacado un arma. «No sé qué juego estás jugando», dijo Rodrigo, su voz temblando ligeramente. «Pero esto es entre mi esposa y yo. Necesitas ocuparte de tus propios asuntos». «Oh, pero es mi asunto», dijo Carmen, su voz calmada pero cortante como una navaja. «Verás, señor Vázquez, he estado trabajando en labor y parto por 23 años. He visto muchas cosas. He conocido a mucha gente, incluyendo a tu primera esposa». Las palabras golpearon la habitación como una bomba. Mi corazón se detuvo. ¿Primera esposa? Rodrigo me había dicho que nunca había estado casado antes. Dijo que yo era su primer amor, su único amor, la mujer que finalmente lo había hecho querer sentar cabeza. «Estás mintiendo», susurré, pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, estaba observando el rostro de Rodrigo, la forma en que sus ojos se dirigían hacia la puerta, la forma en que sus manos se cerraron en puños, la forma en que no podía encontrar mis ojos. «¿Lo estoy?», preguntó Carmen suavemente. Rodrigo Vázquez, casado con Alejandra Morales Vázquez del 2015 al 2018, divorciado después de que ella solicitara una orden de restricción. Lo recuerdo porque ella también pasó por aquí. Hace 3 años. Tuvo una niña. Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. Una cosita hermosa. Alejandra estaba tan asustada durante el parto. Seguía diciendo que tenía que proteger a su bebé de alguien. Mi mundo se inclinó. El bebé en mis brazos se sintió más pesado, más precioso, más frágil. «¿Tienes otra hija?», le pregunté a Rodrigo, mi voz apenas audible. «Es complicado», dijo rápidamente, dando un paso hacia mí. «Beatriz, no entiendes. Alejandra era inestable, inventaba cosas. Ella». «¿Ella qué?», interrumpió Carmen. «¿Inventó los moretones? ¿Las visitas al hospital? ¿Los reportes policiales?». Se volvió hacia mí, sus ojos llenos de compasión. «Cariño, guardé los registros médicos de Alejandra, procedimiento estándar, pero también guardé copias de todo lo demás, las fotos, la documentación, porque sabía que algún día alguien más las podría necesitar». La habitación estaba girando. Mi hija estaba haciendo sonidos suaves de arrullo y la sostuve más cerca, mi mente corriendo. Todas esas veces que Rodrigo me había aislado, todas esas veces que me había hecho sentir loca por cuestionarlo, todas esas veces que había controlado cada aspecto de mi vida y me había hecho creer que era normal. «Eres una mentirosa», le gruñó Rodrigo a Carmen, pero su voz se quebró. «No puedes probar nada». «En realidad, sí puedo», dijo Carmen sacando su teléfono. «Porque adivina qué. La orden de restricción de Alejandra todavía está activa.
lo que significa que se supone que no debes estar a 500 metros de ella. Pero el mes pasado estuviste en la primaria Jardines del Sol, en la obra escolar, sentado 3 filas detrás de tu hija Sofía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso mi bebé parecía sentir la tensión, sus pequeños puños curvándose contra mi pecho. Miré fijamente a Rodrigo, buscando en su rostro cualquier signo de negación, cualquier indicación de que Carmen estaba mintiendo. Pero todo lo que vi fue culpa. Culpa cruda, innegable. Sofía, susurré, el nombre sintiéndose extraño en mi lengua. Tienes una hija llamada Sofía, ¿y nunca me lo dijiste? Beatriz, por favor, dijo Rodrigo, su voz quebrándose. Déjame explicar. Alejandra la envenenó en mi contra. Volvió a mi propia hija en mi contra con mentiras. Solo estaba tratando de verla, de ser parte de su vida. Cualquier padre respetaría una orden de restricción, interrumpió Carmen fríamente. Cualquier padre no habría puesto a su esposa en el hospital 2 veces durante su embarazo. Mi sangre se volvió hielo. ¿Hospital? ¿Qué visitas al hospital? La expresión de Carmen se suavizó mientras me miraba. Cariño, Alejandra vino a la sala de emergencias a las 32 semanas de embarazo. Afirmó que se cayó por las escaleras. Luego, otra vez a las 36 semanas, dijo que caminó contra una puerta. Hizo una pausa, su voz bajando. La misma puerta contra la que había caminado 3 veces ese año, según sus registros médicos. La habitación comenzó a girar otra vez. Pensé en todas las veces que me había lastimado accidentalmente durante mi embarazo. La vez que me resbalé en la ducha después de cuestionar por qué la madre de Rodrigo necesitaba quedarse con nosotros. La vez que caminé contra el gabinete de la cocina después de sugerir que deberíamos obtener una segunda opinión sobre el parto natural. La vez que me caí por los escalones del porche después de preguntar por qué no podíamos visitar a mi hermana más. Estás haciendo conexiones que no están ahí, dijo Rodrigo desesperadamente, pero su voz sonaba lejana. Beatriz, me conoces. Sabes que nunca te haría daño. Te amo. ¿De la misma manera que amaste a Alejandra? Preguntó Carmen. Porque tengo fotos, señor Vázquez. Fotos de cómo se veía el amor en el rostro de Alejandra, en sus brazos, en sus costillas. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No se rompía. Se liberaba. Como cadenas que ni siquiera sabía que llevaba puestas, de repente se rompieron. «Muéstrame», dije en voz baja. Beatriz, no. Rodrigo se lanzó hacia adelante, pero Carmen se interpuso entre nosotros. «No te atrevas a acercarte a ella», dijo Carmen, su voz lo suficientemente cortante como para cortar cristal. «Ya llamé a seguridad. Están subiendo». Como si fueran convocados por sus palabras, 2 guardias de seguridad aparecieron en la puerta. Hombres grandes en uniformes azul marino que parecían que podían manejar cualquier cosa que Rodrigo pudiera intentar. ¿Hay un problema aquí?, preguntó uno de ellos, sus ojos fijos en Rodrigo. Sí, dije, mi voz más fuerte de lo que la había escuchado nunca. Hay un problema. Señora, ¿cuál es la naturaleza del problema?, preguntó el guardia de seguridad más alto, su voz profesional pero amable. Miré a Rodrigo, que estaba parado congelado como un venado en los faros, luego a Carmen, que me dio un asentimiento alentador, luego hacia abajo a mi hermosa hija, que merecía mucho mejor que esto. Mi esposo me ha estado mintiendo sobre todo. Tiene una orden de restricción en su contra que ha violado, y quiero que lo saquen de esta habitación. Ahora. Beatriz, estás cometiendo un gran error, dijo Rodrigo, su voz tomando ese borde peligroso que conocía tan bien. ¿Crees que esta gente se preocupa por ti? ¿Crees que estarán ahí cuando necesites ayuda? ¿Cuando no puedas pagar las cuentas? ¿Cuando estés sola con un bebé llorando? Pero sus amenazas se sintieron vacías ahora. Vacías. Porque por primera vez en 3 años no estaba sola. Carmen se acercó más a mi cama,
su presencia sólida y tranquilizadora. «Señor, vamos a necesitar que venga con nosotros», dijo el guardia de seguridad, moviéndose hacia Rodrigo. «Esto es una locura», explotó Rodrigo. «Esa es mi esposa. Esa es mi hija. Tengo derechos». «En realidad», dijo Carmen calmadamente, sacando su teléfono, «déjame mostrarte exactamente cómo se ven los derechos». Volvió la pantalla hacia mí y vi una foto que me revolvió el estómago. Una mujer con cabello oscuro como el mío, pero su rostro era un mapa de moretones. Marcas moradas y amarillas alrededor de su cuello. Un labio partido. Un ojo morado que estaba completamente hinchado. «Esa es Alejandra 3 días antes de que naciera Sofía», dijo Carmen suavemente. Le dijo a la policía que se cayó por las escaleras. Otra vez. Miré la foto, y fue como mirar en un espejo distorsionado. ¿Cuántas veces había puesto excusas para moretones misteriosos? ¿Cuántas veces me había convencido de que era solo torpe, solo propensa a accidentes? «Muéstrale la siguiente», dijo Carmen, y deslizó a otra foto. Esta mostraba a Alejandra en una cama de hospital, sosteniendo a un bebé pequeño, pero su sonrisa era forzada, aterrorizada. Sus ojos seguían dirigiéndose hacia algo fuera del marco. Alguien fuera del marco. «Es suficiente», gruñó Rodrigo, lanzándose hacia el teléfono de Carmen, pero los guardias de seguridad fueron más rápidos. Agarraron sus brazos, y de repente ya no era el hombre intimidante que controlaba cada aspecto de mi vida. Era solo un matón patético siendo manejado por gente más fuerte que él. «Espera», dije, mi voz cortando a través del caos. Todos se detuvieron y me miraron. «Quiero ver el resto». Carmen dudó. «Cariño, ¿estás segura? Algunas de estas son bastante difíciles de ver». «Muéstrame». Deslizó a la siguiente foto, y esta me hizo jadear. Era un primer plano de las muñecas de Alejandra, moradas con moretones de huellas dactilares. Luego otra de su espalda, cubierta de marcas que parecían como si hubiera sido agarrada y sacudida. Luego, una de un teléfono celular roto, hecho pedazos. «Destruyó su teléfono para que no pudiera pedir ayuda», explicó Carmen. «Igual que apuesto a que controla el tuyo». Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Carmen tenía razón. Mi teléfono. Rodrigo había insistido en que compartiéramos un plan telefónico. Dijo que era más económico. Pero significaba que podía ver cada llamada que hacía, cada texto que enviaba, cada sitio web que visitaba. Sabía mi ubicación en todo momento. Tenía control completo sobre con quién podía contactar y cuándo. «Ese es mi teléfono también», susurré, la realización golpeándome como un golpe físico. «Él rastrea todo». «Ya no más», dijo Carmen firmemente. Se volvió hacia los guardias de seguridad. «Caballeros, el señor Vázquez necesita ser escoltado fuera de las instalaciones inmediatamente. Está violando una orden de restricción existente y tengo documentación de esa violación. También necesito que llamen a la policía». «¿La policía?» La voz de Rodrigo se quebró. «Beatriz, por favor, no dejes que hagan esto. Piensa en nuestra vida juntos. Piensa en la casa, los pagos del carro, todo lo que hemos construido. No puedes simplemente tirarlo todo porque alguna enfermera te llenó la cabeza de mentiras». Pero no estaba pensando en la casa o los pagos del carro. Estaba pensando en Alejandra, sola y aterrorizada en una cama de hospital justo como esta. Estaba pensando en la pequeña Sofía, que tuvo que ver a su padre ser arrastrado por la policía. Estaba pensando en mi hija, durmiendo pacíficamente en mis brazos, confiando en que yo la protegería. «Llévenselo», dije, mi voz firme por primera vez en años. «Nunca quiero volver a verlo». Los guardias de seguridad se movieron eficientemente, cada uno tomando uno de los brazos de Rodrigo. Mientras lo caminaban hacia la puerta, se retorció para mirarme, y por un momento, su máscara se deslizó completamente. La rabia en sus ojos era pura, odio sin diluir. No el rostro de un hombre perdiendo a la mujer que amaba,
sino el rostro de un hombre perdiendo su posesión. «Vas a volver», gruñó. «Vas a venir arrastrándote cuando te des cuenta de que no puedes sobrevivir sin mí. Y cuando lo hagas, no seré tan perdonador». «Señor, eso suena como una amenaza», dijo uno de los guardias bruscamente. «Nos aseguraremos de incluir eso en nuestro reporte». Después de que se fueron, la habitación se sintió diferente, más ligera de alguna manera, como si una tormenta hubiera pasado. Carmen se sentó en la silla al lado de mi cama, su teléfono aún en su mano. «¿Cómo te sientes?», preguntó gentilmente. «Aterrorizada», admití. «Pero también... ¿libre? ¿Está loco eso?» «Para nada loco. Eso es exactamente como se sintió Alejandra cuando finalmente se alejó de él». Carmen hizo una pausa, estudiando mi rostro. «¿Te gustaría hablar con ella? Específicamente me pidió que te diera su número si este día llegaba». Mi respiración se cortó. ¿Sabía sobre mí? Cariño, mujeres como nosotras siempre sabemos sobre las otras. Reconocemos las señales. Alejandra ha estado preocupada por ti durante meses. Vio el anuncio del matrimonio en el periódico e intentó advertirte, pero no le habría creído. Terminé. Habría pensado que era solo una ex esposa amargada. Exactamente. Pero ahora, Carmen sonrió. Ahora estás lista para escuchar la verdad. Carmen marcó un número en su teléfono personal y me lo entregó. Mis manos temblaban mientras lo sostenía contra mi oído, escuchándolo sonar una vez, 2 veces. «¿Hola?» La voz era suave, cautelosa. «¿Alejandra? Soy Beatriz. Beatriz Vázquez». Hubo una aguda inhalación del otro lado. «Oh, cariño, he estado esperando esta llamada por tanto tiempo. ¿Estás bien? ¿Está bien el bebé?» La bondad en su voz rompió algo dentro de mí, y comencé a llorar. No las lágrimas silenciosas que había aprendido a llorar silenciosamente para que Rodrigo no se enojara, sino sollozos reales y pesados. No sé qué hacer. No sé dónde ir. Él controla todo: las cuentas bancarias, la casa, el carro. «Lo sé», dijo Alejandra gentilmente. «Sé exactamente cómo te sientes. Pero escúchame, eres más fuerte de lo que piensas. Acabas de probarlo al enfrentarte a él. Esa es la parte más difícil». «¿Pero qué hay del dinero? ¿Qué hay de un lugar para vivir? No tengo nada. Tienes todo lo que importa. Tienes a tu hija y tienes tu libertad. El resto lo podemos resolver». La voz de Alejandra se hizo más fuerte, más determinada. «Primero lo primero. ¿Ya firmaste el certificado de nacimiento?» Miré a Carmen, que estaba sosteniendo el documento oficial. «No, todavía no». «Bien. Fírmalo con cualquier nombre que quieras. Hazlo oficial antes de que él pueda hacer algo al respecto. Luego necesitamos conectarte con un abogado. Conozco a alguien que me ayudó, y es increíble». Carmen tomó el certificado de nacimiento y un bolígrafo y los puso en la mesa rodante al lado de mi cama. Con Alejandra todavía en el teléfono animándome, cuidadosamente escribí «Valeria Isabel Vázquez», en letras claras. El nombre real de mi hija. El nombre que había elegido con amor. «Está hecho», susurré en el teléfono. «Buena chica. Ahora, Carmen probablemente te dijo sobre la violación de la orden de restricción. La policía va a querer hablar contigo, y eso va a ayudar tremendamente a tu caso. Rodrigo no podrá acercarse a ti o al bebé». «¿Pero por cuánto tiempo? ¿Qué pasa cuando salga del hospital?» «No vas a casa», dijo Alejandra firmemente. «No a esa casa. Hay un refugio para mujeres a unos 20 minutos del hospital. Hogar seguro. Me quedé ahí con Sofía por 2 meses mientras me recuperaba. Tienen todo lo que necesitas: fórmula, pañales, ropa, ayuda legal. Todo». Carmen estaba asintiendo alentadoramente, escribiendo información en un pedazo de papel. Hogar seguro. Una dirección.
un número de teléfono. «Alejandra», dije, mi voz apenas por encima de un susurro, «¿por qué me estás ayudando? Ni siquiera me conoces». Porque yo era tú hace 3 años, asustada, sola, convencida de que no podía sobrevivir sin él. ¿Y sabes qué? Los primeros meses fueron duros, muy duros, pero Sofía y yo lo logramos. Somos felices ahora. Ella va a una gran escuela, tengo un trabajo que amo, y vivimos en un pequeño apartamento que es nuestro. Nadie nos controla, nadie nos lastima. Podía escuchar la fuerza en su voz, la felicidad genuina, y por primera vez en años podía imaginar un futuro que no incluía miedo. «Hay algo más», continuó Alejandra. «Sofía ha estado preguntando sobre ti y el bebé. Tiene edad suficiente para entender que ahora tiene una hermana. Cuando estés lista, cuando te sientas segura, tal vez podríamos encontrarnos. Las niñas podrían conocerse». Una hermana. Mi hija tenía una hermana. El pensamiento me llenó de algo que no había sentido en tanto tiempo. Esperanza. Pero antes de que pudiera responder, hubo un golpe en la puerta. 2 oficiales de policía entraron, sus expresiones serias pero amables. «Señora Vázquez, soy el oficial Martínez, y este es el oficial Hernández. Entendemos que ha habido un incidente involucrando a su esposo y una violación de una orden de restricción existente». Le entregué el teléfono de Carmen de vuelta después de despedirme de Alejandra, quien prometió visitarme en el refugio en unos días. Los oficiales acercaron sillas al lado de mi cama y me encontré diciéndoles todo. Sobre las mentiras, el control, los accidentes durante mi embarazo, sobre cómo Rodrigo me había aislado de todos los que me importaban, sobre cómo me había hecho creer que estaba loca, que no valía nada, que no era nada sin él. «Señora Vázquez», dijo el oficial Martínez gentilmente cuando terminé, «basado en lo que nos ha dicho y la documentación que la enfermera Herrera ha proporcionado, tenemos suficiente para arrestar a su esposo por violar su orden de restricción, pero quiero que sepa que tiene opciones para protección adicional». «¿Qué tipo de opciones?» «Puede solicitar su propia orden de restricción. Dado su historial y las amenazas que hizo hoy, creo que un juez la otorgaría inmediatamente. Le impediría acercarse a usted o al bebé y le impediría contactarla de cualquier manera». El oficial Hernández se inclinó hacia adelante. «También hemos hablado con Hogar Seguro. Están preparados para enviar a alguien a escoltarla del hospital cuando sea dada de alta. No tendrá que ir a casa y arriesgarse a encontrarse con él». El alivio fue abrumador. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí que tenía aliados. Gente real que me creía, que quería ayudarme, que no me iba a abandonar en el momento que las cosas se pusieran difíciles. «Hay una cosa más», dijo el oficial Martínez. «Su esposo fue arrestado en el estacionamiento del hospital. Estaba esperando junto a lo que asumo que es su carro y tenía una maleta con él. Encontramos algunos artículos interesantes adentro». Mi sangre se enfrió. ¿Qué tipo de artículos? Boletos de avión, 2 boletos a México, partiendo mañana por la mañana, junto con un certificado de nacimiento falso para el bebé con el nombre Carmen Vázquez y lo que parecen ser documentos de custodia falsificados. La habitación comenzó a girar. ¿Iba a llevársela? Parece que sí. Si no se hubiera enfrentado a él hoy, si hubiera firmado ese certificado de nacimiento con el nombre de su madre. El oficial Hernández sacudió su cabeza. «Digamos que estamos muy contentos de que la enfermera Herrera estuviera aquí». Carmen apretó mi mano. «No se va a llevar a nadie a ningún lado nunca más». 24 horas después, estaba sentada en un cuarto pequeño pero limpio en Hogar Seguro, amamantando a Valeria Isabel, mientras observaba el amanecer por la ventana. Mi hija perfectamente nombrada, perfectamente segura, estaba durmiendo pacíficamente en mis brazos. Nadie la iba a lastimar, nadie la iba a controlar, nadie la iba a hacer sentir pequeña o sin valor o con miedo. 3 días después,
Hubo un suave golpe en mi puerta en Hogar Seguro. Abrí para encontrar a una mujer con ojos amables y una niña pequeña con rizos oscuros que se veía exactamente como Valeria Isabel se vería en unos años. «Hola», dijo Alejandra simplemente. «Estoy tan contenta de finalmente conocerte en persona». Sofía se asomó detrás de las piernas de su madre, agarrando un pequeño regalo envuelto. «¿Esa es mi hermana?», susurró, sus ojos grandes con asombro, mientras miraba a Valeria Isabel durmiendo en mis brazos. «Esta es Valeria Isabel», dije, arrodillándome al nivel de Sofía. «Y sí, es tu hermana». El rostro de Sofía se iluminó con la alegría más pura que había visto. «¿Puedo cargarla? Prometo que tendré cuidado». Nos acomodamos en el pequeño sofá de mi cuarto, Sofía cargando a Valeria Isabel, como si estuviera hecha de cristal mientras Alejandra y yo observábamos. El parecido entre las niñas era sorprendente. El mismo cabello oscuro, las mismas facciones delicadas, la misma expresión pacífica cuando dormían. «Es tan pequeñita», murmuró Sofía. «Mamá, tiene mi nariz». Alejandra se rió, y el sonido era tan libre, tan genuinamente feliz, que me llenó de esperanza. Así era como podía verse la vida. Así era como sonaba la libertad. «Sofía ha estado practicando», me dijo Alejandra. «Ha estado leyendo libros sobre ser hermana mayor. ¿Verdad, cariño?» Sofía asintió seriamente. «Sé cómo cambiar pañales y cómo hacer biberones y cómo hacer que los bebés eructen. Y ahorré mi mesada para comprarle esto». Me entregó el regalo envuelto, una manta suave rosada con Valeria Isabel, bordado en escritura delicada. «La mandé a hacer especial», dijo Sofía con orgullo, «para que siempre sepa su nombre verdadero». Comencé a llorar entonces, pero eran lágrimas buenas, lágrimas sanadoras. «Gracias, Sofía. Ella va a atesorar esto para siempre». Mientras nos sentábamos ahí, las 3 generaciones de mujeres que habían sobrevivido a Rodrigo Vázquez, sentí algo que no había experimentado en años. Paz. No solo la ausencia de miedo, sino paz actual, genuina. «El abogado dice que su caso va bien», me dijo Alejandra en voz baja, mientras Sofía estaba distraída con el bebé. «Los cargos de secuestro, los documentos falsificados, violar la orden de restricción. Está viendo tiempo serio de prisión. Y el juez otorgó tu orden de restricción inmediatamente. No puede acercarse a ti o a Valeria Isabel por al menos 5 años». «5 años», repetí, dejando que eso se asimilara. Valeria Isabel estará empezando la escuela para entonces. «Y estarás lista para lo que venga después. Ambas lo estaremos. Esta comunidad aquí, estas mujeres, se vuelven familia. Familia real. El tipo que te apoya en lugar de controlarte». Mirando a Sofía acariciando gentilmente la pequeña mano de Valeria Isabel, viendo a mi hija responder a la voz de su hermana mayor, me di cuenta de que Rodrigo había estado equivocado sobre todo. No era débil, no era inútil, no era nada sin él. Era todo lo que Rodrigo dijo que no era. Era fuerte, era capaz, era digna de amor y respeto. Y lo más importante, era la madre que mi hija merecía. 6 meses después, estaba parada en la puerta de mi propio apartamento, un lugar pequeño de 2 cuartos que Sofía me había ayudado a decorar. Alejandra y yo nos habíamos vuelto hermanas reales. No solo mujeres conectadas por trauma compartido, sino familia genuina. Nuestras hijas estaban creciendo juntas, y ver a Sofía leerle cuentos a Valeria Isabel era una de mis mayores alegrías. Tenía un trabajo ahora, trabajando como recepcionista en la clínica de ayuda legal, que me había ayudado a conseguir mi orden de restricción. No era glamoroso, pero era mío. Cada cheque de pago tenía mi nombre. Cada decisión sobre cómo gastarlo era mía. Cuando Valeria Isabel necesitaba fórmula o pañales, los compraba con dinero que había ganado. Cuando se le quedaba pequeña la ropa, elegía nueva porque quería, no porque alguien más decidía lo que debía usar. La mejor parte era que Carmen se había vuelto como una abuela para ambas niñas. Visitaba cada domingo,
trayendo galletas caseras y cuentos sobre sus propios nietos. Había sido promovida a enfermera jefe después de que el hospital la reconociera por prevenir lo que podría haber sido un caso internacional de secuestro. La condena de Rodrigo había sido noticia, y Carmen estaba siendo honrada por su vigilancia en proteger familias vulnerables. Rodrigo mismo estaba cumpliendo 7 años en prisión federal por intento de secuestro, fraude y violar su orden de restricción. 7 años durante los cuales mis hijas crecerían seguras, libres de su influencia, rodeadas de gente que verdaderamente las amaba. Pero lo más hermoso era ver crecer a Valeria Isabel. A los 6 meses, se reía, alcanzaba juguetes, respondía a su nombre real, el que había elegido con amor. Cuando Sofía se inclinaba sobre su cuna y susurraba, «Hola, Valeria Isabel», mi hija se iluminaba con la sonrisa más grande. Sabía que era amada, sabía que estaba segura, sabía su nombre. A veces pensaba en ese momento en el hospital cuando todo cambió. El momento cuando finalmente dije no, cuando finalmente me defendí, cuando finalmente elegí a mi hija sobre mi miedo. Si Carmen no hubiera estado ahí, si no hubiera reconocido las señales, si no hubiera sido lo suficientemente valiente para hablar, no quiero pensar en dónde podríamos estar ahora. En cambio, estamos aquí, libres, felices, construyendo una vida llena de amor genuino, respeto y elección. Valeria Isabel crecerá sabiendo que su voz importa, que sus decisiones son suyas, que nadie tiene el derecho de controlarla o lastimarla. Crecerá con Sofía como su hermana mayor, Alejandra como su tía y Carmen como su abuela honoraria. Crecerá rodeada de mujeres fuertes que eligieron valor sobre comodidad, verdad sobre conveniencia. ¿Y yo? No soy la misma mujer rota que entró a ese hospital 21 horas de parto atrás. Soy Beatriz, madre, sobreviviente, luchadora, la mujer que dijo no cuando más importaba. Ahora dime, ¿qué harías si estuvieras en mi lugar? No olvides suscribirte a este canal y comentar desde dónde estás viendo.